Hola desviades, yo soy Tours y esto es Queer Story TV. Ustedes muy probablemente se están preguntando qué es este canal. Y bueno, en realidad se me ocurrió que podía hacer un canal para hablar sobre historia LGBTQ+, porque me he dado cuenta que muchas veces nosotros los maricones pensamos que la marcha de Paseo de la Reforma, que ahora es una gran fiesta que me encanta, siempre fue así. Sin embargo, para que yo pueda salir vestido hacia la calle, o para que el desfile de Reforma suceda, o para que haya tantas chavas haciendo drag hoy en día, muchísima gente tuvo que pelear y exigir sus derechos antes que nosotros. Entonces, bueno, si lo quisiéramos resumir de alguna manera, vamos a decir que este canal es básicamente un Conoce tu historia, maricón, en donde vamos a platicar y celebrar aquellas historias sobre personas LGBT, gracias a las cuales hoy en día tenemos más libertad para expresar nuestra identidad de género o nuestras preferencias sexuales. Y yo sé que todavía hay mucho por hacer, sin embargo creo que es muy importante que nosotros como miembros de la comunidad conozcamos nuestra historia, para que dejemos de pedirles a otras personas que dejen de hacer un carnaval en Reforma, o para pedirles que sean más masculinos, y sobre todo porque creo que es muy importante que muchos de estos derechos se los debemos a personas trans. Y aunque yo no soy una persona trans, creo que le debemos gran parte de nuestros derechos LGBT a esas mujeres que se cansaron de los abusos policiales y decidieron decir basta. Así que seguramente para este momento ustedes están pensando que les voy a contar de la historia de Stonewall. Y aunque tenemos mucho que agradecerle a Marsha P. Johnson y a Sylvia Rivera, hoy les quiero hablar de otro suceso. Y este suceso del que hoy les quiero hablar son los disturbios de Compton's Cafeteria en San Francisco, que sucedieron 3 años antes que los disturbios de Stonewall en Nueva York. Entonces seguramente se están preguntando por qué carajos no celebramos los disturbios de Compton's Cafeteria. Y esto tiene una explicación muy sencilla que más adelante les voy a contar. Pero bueno, primero les quiero contar un poco cómo era la historia de San Francisco en ese momento y cómo era el ambiente en el que estas mujeres trans tenían que vivir, para un poco entender qué fue lo que las llevó a los disturbios de Compton's. Seguramente tu pequeña amiga transformista ha salido a la calle vestida como mujer y nadie te ha dicho nada. Yo lo he hecho, yo he caminado en las calles de Zona Rosa en tacones y prácticamente enseñando los calzones, y pues no ha pasado de que alguien me grite que perra y todo sea muy divertido. Evidentemente yo entiendo que no es así en todas las ciudades y que todavía hay mucho por hacer. Sin embargo, piensen que esto es en San Francisco, que hoy en día es como la gran meca gay, que tiene un barrio entero para maricones, que es Castro. O sea, vamos a imaginar que en 1966 ni siquiera existía el término trans. Entonces a las mujeres trans que se vestían con ropa de mujer, en ese entonces les llamaban drag queens. Bueno, básicamente era ilegal salir vestida como mujer a la calle. Incluso ni siquiera se trataba de que salieras vestida como mujer. Muchas veces era como, por ejemplo, esto que es una blusa de señora, vamos a decirlo, aunque yo pienso que la ropa no tiene género. Pero bueno, se cierra como de una manera diferente a cómo se cierra la ropa de hombre. Entonces, en esa época, si la policía te veía usando una blusa que se cerraba como una blusa típicamente femenina, te paraban y te llevaban a la cárcel. Si tenías el pelo largo, más largo que lo permitido para los hombres, te llevaban a la cárcel. Y bueno, ustedes probablemente se están preguntando cómo yo sé eso. Y es que existe un documental de 2004 que se llama Screaming Queens, que me encanta, que hizo una investigadora trans que se llama Susan Stryker, sobre los disturbios de Compton's, y un poco entrevistó a las mujeres de esa época. Y prácticamente es gracias a este documental que sabemos acerca de los disturbios de Compton's, porque bueno, cuando sucedió esto, la policía no levantó ningún reporte oficial, no existe una lista de detenidas ni nada, entonces un poco no se sabe bien cuál es la historia oficialmente, o no se sabría si no fuera porque esta doctora un día encontró un periódico que hablaba como sobre estos disturbios. Entonces bueno, ella dijo, ¿qué pasó aquí? Y se puso a investigar, y es gracias a Susan Stryker que sabemos más sobre estos disturbios. Y bueno, como les contaba y como algunas de estas chicas mencionan en el documental, además de que te llevaban a la cárcel por cualquier pendejada relacionada a vestirse de una manera no apropiada, también pasaba que las oportunidades laborales eran súper limitadas. Entonces bueno, ellas mismas lo dicen en el documental, que si eras una mujer trans prácticamente tenías dos opciones, y una era ser prostituta, y las que tenían más suerte eran porque eran como más guapas
y podían trabajar en los bares gays y dando show. Y eso es por lo que me parece muy interesante hablar de esto. Esto no sucedió en Castro, que es como el gran barrio gay de San Francisco, sino en otra zona que se llamaba Tenderloin, que era como la única zona donde las mujeres trans podían encontrar dónde vivir. Muchas veces vivían en hoteles y demás, pero bueno, era la única zona como de tolerancia para ellas. Entonces, de hecho, pues seguramente si vieron Pose, en Pose se dan cuenta cómo eso sucedía, que incluso los gays discriminaban mucho a las mujeres trans y no podían estar en sus mismos espacios y solamente les permitían como entrar a estos espacios gay si daban show. Entonces, bueno, tampoco había información al respecto, o sea, la gente no entendía qué pasaba con estas personas y tampoco les interesaba mucho qué pasar, solo era como de, mira, no te vistas de mujer y no te llevamos a la cárcel. Entonces, ahora sí, ya que los puse en contexto, ya les puedo contar más sobre qué era Compton's Cafeteria. Pues básicamente Compton's Cafeteria era el Casa de Toño de San Francisco de los años 60. ¿A qué me refiero con esto? Era como el lugar donde todas las chavas se reunían saliendo de ya sea trabajar, cuando cerraban los bares, también llegaban prostitutos, que también había. Entonces un poco era como de que las chavas se reunían, igual que tus comadres se van en full drag a Casa de Toño. Para quienes no saben qué es Casa de Toño, se lo pierden. Es una pozolería increíble que está abierta 24 horas en Zona Rosa. Entonces pues llegas y hay así una horda de transformistas esperando mesa cuando cierran todos los bares. Entonces, bueno, Compton's era como una cadena de restaurantes, de cafeterías que estaban abiertas 24 horas. Específico esta de la Taylor Street con Turk en San Francisco, en Tenderloin. Lo que cuentan las chavas es que al lado había un sauna, enfrente había un como Woolworth, donde si de repente necesitaban pegamento de pestañas o algo así, podían irlo a comprar, y también había otros bares y demás. Entonces era como un punto estratégico dentro de Tenderloin donde todas se reunían. Y durante mucho tiempo fue una zona medio de tolerancia. Entonces, bueno, de repente el gerente se hartaba y le hablaba a la policía, se llevaban 2, 3 chavas y ya, pero era como medio que se podía. Hasta que se fundó Vanguard, que es lo que se considera como la primera asociación gay de Estados Unidos, en el que mucha gente que iba a la Gilded Church Memorial como que se empezaron a reunir y entonces fundaron Vanguard y dijeron vámonos a Compton's, y entonces se reunían en Compton's Cafeteria y ahí medio que organizaban las protestas y demás. Entonces bueno, los dueños ahí fue cuando ya dijeron de que a ver, ya basta, que están primero estas chavas bien locas que consideraban como que eran unos desviados, y luego llegan los prostitutos y los otros gays a quererse ahí volver como más un pedo revoltoso. Entonces pues les echaban más a la policía. Sin embargo, hubo un día en el que estas chavas ya dijeron de que no señora, y dicen, porque pues yo no estuve ahí, pero lo que las chavas cuentan es que llegó la policía y agarró a una chava y se la quería llevar, y esta dijo no mi ciela, y le aventó el café, y ahí se armó todo un zafarrancho, porque entonces los hombres prostitutos también le entraron a los putazos, empezaron a pelear a los policías. Dicen que las chavas se quitaron los tacones y órale con los tacones, o que volaban las azucareras. Pues bueno, que se armó una putiza y pues se llevaron a todo mundo. Y aquí es donde viene la razón por la cual casi nadie sabe de Compton's Cafeteria, y es porque la policía pues se llevó y luego nadie supo nada, no existe un reporte, no existe una lista de detenidos ni nada. Entonces es prácticamente gracias a esta mujer Susan Stryker, porque de hecho es que Compton's hoy en día ya no existe, cerró de hecho en 1972. Sin embargo, y aquí viene la parte feliz de todo, es que sí hubo cambios positivos para esta comunidad después de los disturbios de Compton's. Y es que de hecho, incluso el jefe de la policía de ese entonces, que aparece en Scream Queens, también menciona como de, bueno, yo la verdad es que medio no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces, una de las cosas padres es que la policía dejó de llevarse a las chavas nomás por estar vestidas como mujeres. E incluso ya se podían probar la ropa en los probadores para mujeres. Y también por esa época hubo un doctor que se llamaba Harry Benjamin, que escribió un libro que se llamaba The Transsexual Phenomenon, en el que un poco se empezaba a entender cómo era todo este tema. Entonces es la primera vez en la historia que ya se utiliza el término trans, y ahí, porque muchas veces antes de eso
les llaman drag queens a las mujeres trans por tomarlas como hombres que se visten como mujeres. De hecho, hay algunos libros que a mí me gustan mucho, que después les voy a contar, pero bueno, son como de los años 50 y demás, y las llaman drag queens, aunque en realidad pues muchas de ellas eran personas trans. Bueno, además de lo que les dije de que ya no se las llevaban y que ya podían usar los probadores de mujeres, otra cosa que está increíble es que se fundó el National Transsexual Counseling Unit, o Unidad Nacional de Asesoramiento para Transexuales, que se considera que es como la primera asociación de apoyo y defensa para las personas trans. Y algo que me parece muy bonito es que el sargento Elliot Blackstone, que era el jefe de la policía cuando fueron los disturbios de Comptons, se volvió el primer observador de esta unidad de asesoramiento. Entonces, bueno, pues al final del día el chavo sí entendió y como que quiso ayudar a las personas trans. También el doctor Joel Ford fundó el Centro para Problemas Especiales, así se llamaba, que era como el primer espacio de investigación sobre personas trans. Entonces era una clínica donde por primera vez podían como ya empezar a ver el tema de la terapia de reemplazo hormonal y ya tenían un seguimiento mayor. Y la parte que a mí me parece más padre de todo esto es que fue el primer espacio que les daba una identificación. Porque obviamente, pues si tú cambiabas en esa época, si tú decidías hacer la transición, pues todas tus identificaciones seguían diciendo que habías nacido Juanito Pérez, aunque ahora te llamaras Silvia, por ejemplo. Entonces, lo que está muy padre de este centro es que les daba una identificación que decía que eran pacientes de este centro. Pues ya ahí venía el nombre de la persona. Entonces, bueno, eso les hacía como un poco un paro porque pues ya tenían una identificación y pues ya podían pues buscar un mejor trabajo. Que al final del día creo que el trabajo sexual no es ningún problema siempre y cuando sea una opción que tú decides y no la única opción que tienes. Entonces ya nada más para cerrar el tema de Compton's Cafeteria, que obviamente pues aquí podríamos seguirnos un chorro, pues me parece que es muy bonito que aunque Compton's Cafeteria cerró en 1972, en el 2016 para celebrar el 50 aniversario de Compton's, esta sección de la calle Taylor ahora se llama el Compton's Cafeteria Road o una cosa así. Acá abajito les pongo porque no me acuerdo bien. Y aparte de eso, también en 2017 me parece, Tenderloin fue nombrado el primer distrito transgénero en el mundo. Entonces esto quiere decir que el gobierno de San Francisco, que ha sido una instancia gubernamental por primera vez en la historia, reconoce una zona de una ciudad como un distrito transgénero. Y bueno, pues de verdad les recomiendo muchísimo el documental porque pues ahí aparecen algunas personas que me parecen muy interesantes, como por ejemplo Alicia Brevard, que era una actriz transgénero que aparte también fue Playmate de Playboy, y también sale Felicia Elizondo, que es una activista trans en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues se lo recomiendo muchísimo, la verdad es que yo aprendí mucho. Yo considero que es muy importante que no perdamos estas historias que son parte esencial de la historia LGBT. Sobre todo porque pues muchas veces hay maricones que se sienten muy especiales por ser masculinos. Y pues la verdad es que gran parte de nuestros derechos se los debemos a estas mujeres. Entonces pues esto es un friendly reminder para que dejen de sentirse tan especiales por no estar dentro del ambiente gay. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido un poco más, que se sientan orgullosos de su historia, que estén agradecidos de que estas personas un día dijeron basta. Y si les gustaría que les cuente de algún tema en específico, pues me lo dejan aquí abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego.